Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo quiero enseñaros los 3 conceptos más básicos que hay para dominar tu fotografía. Así que si quieres ir un paso más allá y darle un impulso a tus skills fotográficas, quédate aquí conmigo. Este vídeo es el primero de una serie de vídeos donde repasaremos las bases de la fotografía. Y realmente es muy importante que aprendas bien estas bases, las interiorices para poder llevar tu fotografía al siguiente nivel. La fotografía básicamente es aprender a capturar y manejar la luz. Esta luz la medimos en pasos de luz. Y para tener el control de estos pasos de luz utilizamos una figura muy sencilla y a la vez muy compleja que se llama el triángulo de la exposición. Este triángulo de exposición está compuesto por 3 elementos: velocidad de obturación, apertura e ISO. Cada uno de estos 3 elementos tiene una forma particular de controlar la luz, pero aún así digamos que los 3 hablan un idioma común y que al final lo que consiguen es controlar el paso de luz a nuestra cámara. El primero de ellos es la velocidad de obturación. Cuando tomamos una fotografía, la luz pasa a través de nuestro objetivo, pasa por el obturador que se abre en el momento que disparamos y la luz llega al sensor o a la película en el caso del analógico. Este momento en el que el obturador se abre y se cierra implica que entre más o menos luz según la velocidad que lo hagas. Nosotros cuando regulamos la velocidad de obturación, que es esta cosita que pone 1 partido por 250, 1 partido por 500, 1 partido por 1000, etcétera, etcétera, esto lo que nos regula es la velocidad a la que el obturador se abre y se cierra. Cuanto más rápido sea esta velocidad de obturación, más rápido se abrirá y se cerrará y menos luz será capaz de pasar a nuestro sensor. En el caso contrario, si esta obturación es más lenta, es decir, velocidades por debajo de, no sé, 1,15, 1 segundo, 2 segundos, 3, pues digamos que el obturador abre mucho más tiempo, deja entrar mucha más luz en nuestra cámara y por tanto tendremos una imagen mucho más brillante, tendremos más exposición. ¿Cómo debemos pensar esto a nivel creativo y cómo nos influye? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es si queremos congelar la imagen o que ésta tenga movimiento. En el caso de querer congelar la imagen, como puede ser una fotografía deportiva, necesitaremos una velocidad de obturación muy alta. Velocidades de 1 partido por 500, 1.000, 1.2000, etcétera, etcétera, hacia arriba. Serán velocidades de obturación muy rápidas que ayudarán a congelar la imagen, pero también lo que harán es que pase menos luz a nuestro sensor. En cambio, en el lado opuesto, si queremos generar movimiento en nuestra imagen, utilizaremos velocidades de obturación más lentas. Estas velocidades pueden ser velocidades de menos de 1 segundo, 2 segundos, 3, 1 minuto, lo que queramos. En este sentido, lo que provocaremos es que el obturador se abra y se cierre de una forma más lenta y por lo tanto deje pasar más luz. Todas estas denominaciones de tiempo se basan en pasos de luz. De esta forma siempre tenemos una forma consistente de medir cuánta luz quitamos o añadimos a nuestra exposición. Un error muy común que suele ocurrir cuando empezamos es tener fotografías que no están del todo nítidas y muchas veces lo achacamos a que nuestro equipo no es el mejor o que el foco ha fallado. Pero realmente, si indagamos un poquito en lo que hemos hecho, la mayoría de las veces esto ocurre simplemente porque la velocidad de obturación no es lo suficientemente rápida para congelar la imagen. Lo que nos pasa aquí es que nuestros propios movimientos, nuestra propia vibración, introduce micromovimientos en la imagen que hace que la imagen no se vea correctamente o perfectamente enfocada. La solución es muy sencilla. Siempre que vas a tirar una imagen en la que quieres congelar y que haya bastante nitidez, sube la velocidad todo lo posible. El segundo componente de este triángulo de exposición es la apertura. La apertura básicamente es el agujerito que deja el diafragma de tu objetivo para pasar la luz. Este agujero puede ser muy grande con diafragmas abiertos o muy pequeño con diafragmas más cerrados. Cuando hablamos de apertura siempre nos referimos a ella con números F o f-stops en inglés. Cuanto mayor sea ese número, es decir, cuanto más grande sea, F11, F16, F22, más pequeño será el agujerito que quede en el diafragma para pasar la luz. Por tanto, menos luz podrá llegar al sensor. También cuanto más grande sea este número, más cercano a 0, por ejemplo F1.4, F2, F2.8, más luz entrará al sensor. ¿Cómo nos afecta esto a nivel creativo? Pues, por ejemplo, si tiramos con diafragmas muy abiertos, lo que conseguiremos es tener una menor profundidad de campo. Y sí, ahora entra otro concepto, la profundidad de campo. ¿Qué es esto? Bueno, de forma muy sencilla te diré que la profundidad de campo es la cantidad de enfoque que hay en tu foto. Si por ejemplo estamos tirando con diafragmas muy abiertos, lo que tendremos es un punto enfocado y tanto por delante de ese punto como por detrás tendremos mucho desenfoque. Esto se utiliza mucho para
llevar la atención exactamente donde queremos y nos provoca sobre todo mucha profundidad en la imagen. En el lado contrario, si lo que queremos es tener mucho foco, utilizaremos diafragmas muy cerrados para ganar mucha profundidad de campo, que sea mucho más amplia y tener casi toda nuestra imagen a foco. Incluso si seguimos ciertas reglas podremos tener toda la imagen completamente a foco. También estos diafragmas cerrados hay que tener en cuenta que dejarán pasar menos luz, porque la apertura que hay es más pequeña. Recordad que diafragmas abiertos son números pequeños, es decir, f1.4, f2, f2.8, f4, etcétera, etcétera, y diafragmas más cerrados serán f11, f16, f22. También con estos números f que van implícitos al objetivo que tenemos, nos referimos a lentes más luminosas y menos luminosas. Si trabajas con lentes fijas, por lo general serán bastante más luminosas que lentes a lo mejor zoom. Las lentes fijas pueden llegar a diafragmas 1.4, 1.2. Con estas lentes siempre será más fácil poder tener mucha menos profundidad de campo y tener muchos más desenfoques y ese efecto que te llamamos bokeh. Por resumirte este concepto, si quieres menos profundidad de campo y por lo tanto más desenfoques, utiliza diafragmas abiertos. Si por el contrario lo que quieres es todo mucho más a foco, utiliza diafragmas cerrados, pero recuerda que estos te restarán luz. El último componente de este triángulo de exposición es el ISO. El ISO tienes que verlo como la sensibilidad de tu sensor o de la película para captar la luz. Si por ejemplo utilizamos un ISO 100, digamos que nuestro sensor es más perezoso a la hora de captar luz y por lo tanto menos sensible. En cambio, si ese ISO es un 3200, pues será mucho más sensible el sensor a la luz que entra. Los pasos de ISO estándar son ISO 100, 200, 400, 800, 1600 y 3200. En las cámaras modernas, cámaras digitales, podemos subir otros 4 o 5 pasos por encima. El ISO, al contrario que la velocidad de obturación y la apertura, realmente no tiene un efecto creativo en nuestras imágenes. Pero sí que hay que tener en cuenta que ISOs altos provocan más ruido, restan un poquito de rango dinámico a nuestra cámara y además, bueno, pues pueden generar ciertos artefactos de color un poco extraños. Esto no quiere decir que no tengas que usar los ISOs altos. De hecho, un error muy común que hay cuando empezamos es como intentar evitar esos ISOs altos por el posible ruido que puedan generar. Ahora mismo con cualquier programa como Lightroom es muy fácil eliminar ese ruido, en cambio siempre va a ser mucho más difícil eliminar una foto que está movida porque hemos usado un ISO demasiado bajo y nos ha provocado que esta foto salga más movida sin nosotros quererlo. Y esto nos lleva un poco a juntar estos tres elementos, la velocidad de obturación, la apertura y el ISO. Y es lo que forma el triángulo de exposición. Tengo que hacer una foto y me dirás, vale, ¿y cómo gestiono todo esto? Muy fácil. Un truco que yo os recomiendo es seguir este proceso. Lo primero, nos fijamos en la velocidad de obturación y nos preguntamos, ¿quiero una foto congelada o con movimiento? Si tu respuesta es que quieres una foto congelada, pues bueno, tienes que valorar un poco la escena y saber si es un retrato, por ejemplo, con una velocidad de 1.250, 1.500, seguramente puedas congelarlo perfectamente. En cambio, si tu escena es más deportiva o con mucha más velocidad, como puede ser una persona corriendo, pues seguramente si quieres congelarlo tendrás que irte a velocidades superiores a 1.2000. Si por el contrario lo que buscas es generar movimiento, necesitarás irte a velocidades más bajas. ¿Qué velocidad? Pues bueno, va a depender un poco de la escena. En una fotografía nocturna a lo mejor te tienes que ir a una velocidad de 15 segundos. En cambio, si lo que quieres es hacer un barrido, pues a lo mejor con una velocidad de 1.30 es más que suficiente. La segunda pregunta que debes hacerte sería, ¿quiero mucha profundidad y desenfoque en mi foto o por el contrario no? Por el contrario, quiero mucho más enfoque en mi foto. Si lo que quieres es mucho desenfoque y mucha profundidad, vete a diafragmas abiertos. Recuerda, diafragmas f1.4, f2, f2.8 y demás. Si por el contrario lo que quieres es mucha profundidad de campo, es decir, mucho enfoque en tu foto, pues tendrás que ir a diafragmas cerrados como f8, f11 o f16. Y por último, usa el ISO para ajustar tu exposición. Ya has priorizado tu velocidad de obturación, tu apertura, entonces el ISO simplemente úsalo para llevar la exposición a donde tú quieres. Esta es una forma sencilla y eficaz de hacer todo esto, pero por supuesto no es la única. Depende qué priorices, tendrás que mover los parámetros hacia un lado o hacia otro. También puedes utilizar los modos semiautomáticos AV y TV de tu cámara, que te quitarán ya una de las variables y será un poco más fácil jugar con todo esto al principio. ¿Qué problemas puedes tener a la hora de hacer tus fotos? Pues bueno, te puede pasar que tengas tu velocidad, tu apertura y tu foto sea demasiado oscura. En este caso, si puedes, sube el ISO. Te puede pasar lo contrario, que tengas tu velocidad y tu apertura y tu foto sea demasiado brillante. En este caso, bajas el ISO. Y lo que también te puede pasar es que podemos tener una velocidad concreta y una apertura concreta que queremos utilizar, el ISO lo más bajo posible y en un día muy brillante, aún así tener
todavía una sobreexposición en la foto. Aquí lo más fácil en este caso quizás sea poner un ND en cámara para poder restar unos pasos más de exposición. Recuerda que el triángulo de exposición, aunque es muy sencillo, es una cosa que cuesta un poco entender y que cuesta también como interiorizar. La clave de esto es que llegues a entenderlo y que puedas usarlo prácticamente sin pensar. También siempre procura priorizar una de las variables. En mi caso muchas veces priorizo la apertura, así prefiero tener muchos desenfoques y no tengo una velocidad, digamos, muy concreta para utilizar. En cambio, si necesito congelar algo al 100%, aquí priorizaré la velocidad. Entonces, depende un poco tu escena y tu tipo de foto, deberás ajustar todos estos parámetros para que sea lo más coherente posible. Como norma general, pero no única, para foto de paisaje solemos utilizar siempre diafragmas cerrados para tener mucho más enfoque y velocidades de obturación quizá más lentas. En cambio, para foto deportiva, utilizaremos velocidades de obturación más rápidas y posiblemente también diafragmas más abiertos para tener un poquito más de separación entre el sujeto y el fondo. Para retratos utilizaremos unas velocidades de obturación intermedias y también, por lo general, diafragmas más abiertos para generar también más separación entre el sujeto y el fondo. Con el tiempo serás capaz de manejar estos tres elementos de forma mucho más fácil y creativa. Y esto te dará mucha más flexibilidad en tus fotos. Esto es todo por hoy, espero que te haya gustado, que te haya servido. Y nos vemos en el próximo vídeo, pero sobre todo, mientras tanto, sal ahí fuera, sigue practicando, haz muchas fotos y disfruta.